buenas tardes. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. En varias oportunidades hemos hablado de las implicancias psicológicas que tiene esta pandemia. Y yo cuando me pongo a pensar de esta situación me imagino un círculo, ¿no? Y en el núcleo está el COVID-19 y todos los interrogantes que tenemos alrededor de esta enfermedad, del confinamiento, etcétera, etcétera. Pero fuera de ese círculo debe haber otras complicaciones que tienen el mismo resultado. Por ejemplo, la incertidumbre con respecto a la situación económica, la falta de trabajo, el ser más propenso para la agresividad ante lo desconocido, etcétera, etcétera. Invitamos al doctor Eduard Vieta, que es jefe de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona. Está en vivo con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias, un placer. Si pensamos en ese círculo que yo describía, obviamente el asunto del coronavirus es el núcleo más importante, pero todas estas ramificaciones complican. ¿La gente comprende en realidad cuán difícil es el momento que estamos viviendo o hay algunos mecanismos de defensa que les permiten navegar este tiempo con un poco más de facilidad? Bueno, yo pienso que todos afrontamos esta situación tan anómala y extraordinaria con nuestros recursos propios y a veces generalizar pues no es bueno, pero es cierto que en general los jóvenes tienden más a estrategias de negación. Es decir, los jóvenes pues piensan que no les va a ocurrir nada y esto lo estamos viendo aquí en España. Hemos visto que tras el primer brote importante que tuvimos con una explosión de casos y con un desbordamiento de los hospitales, ahora mismo ha habido como rebrotes tras el confinamiento, tras la cuarentena, pero ahora básicamente son los jóvenes y por tanto no están tan graves como la gente mayor. Por otra parte, los mayores, por mayor experiencia y por mayor fragilidad, reaccionan más bien a veces con sobrepreocupación. Y entonces encontramos personas que tienen pues ansiedad, insomnio, depresión y otro tipo de problemas. ¿Cuáles son las características más habituales con las que llega un paciente? Bueno, la psicología es el estudio de la conducta humana, ¿no? Entonces, evidentemente, en su conducta, en su sentir, ¿cuáles son las patologías más fáciles de identificar hoy? Bueno, a ver, en el contexto de la pandemia es obvio que personas que nunca han tenido un trastorno mental han desarrollado síntomas. No es lo mismo tener síntomas que tener ya una patología. Pero nosotros hemos hecho un estudio en la población española y hemos encontrado que hasta un 57% de las personas previamente sanas han desarrollado algunos síntomas de ansiedad y hasta un 45% síntomas depresivos, lo cual no significa tener depresión o tener un trastorno de ansiedad. Por tanto, esto es lo más común, pero también es cierto que algunas personas que ya eran frágiles o que tenían alguna patología de base se han descompensado y han mostrado un cuadro ya más grave tipo psicosis o cuadros maníacos que han sido complicados de tratar porque los pacientes no querían venir a los hospitales por temor a contagio, ya que los hospitales estaban repletos de personas con coronavirus, con infección con COVID, ¿no? Así que ha sido complicado y mucho de esto lo hemos manejado con equipos que iban a domicilio, a casa de los pacientes, a atenderlos bien equipados, pues psiquiatras y enfermeras especialistas en salud mental. ¿Cuánto de todo esto tiene que ver con el centro de la cuestión, que es el COVID-19, y cuánto puede tener que ver, por ejemplo, con la interacción con los pares en casa, con una nueva rutina, estar uno encima del otro constantemente, esa situación como de irritabilidad que uno vive, que yo personalmente la experimento? Tengo un fusible mucho más corto en estos días y creo que tiene que ver más con la contextualización que estamos viviendo. ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con los trabajos? ¿Estoy en condiciones de afrontar a partir de diciembre? Porque vamos a hablar que el nuevo año, digamos, económico comienza en enero. Los presupuestos a nivel internacional y a nivel empresario se cierran en el mes de septiembre. Por lo tanto, por ahora se puede estirar un poco, pero el 2021 va a ser un año probablemente mucho más difícil que el 2020. Entonces, ¿cuánto tiene que ver con toda esa periferia? Tiene mucho que ver porque si miráramos solo lo que es directamente efecto del propio virus, de personas infectadas, es ínfimo. El efecto, es verdad que tiene un efecto también sobre las personas a nivel neuropsiquiátrico.
Si luego miramos el efecto de la pandemia un poco más indirecto, pero también relacionado con el temor a contagio, vuelve a ser una parte más pequeña de todo eso que hemos contado. Y en realidad el principal problema se va a convertir en todo eso, en la suma de circunstancias psicológicas que se dan durante la cuarentena, durante el confinamiento, personas que viven en pisos chiquitos que forzosamente estás interactuando, quieras o no, con los demás, ¿no? La familia está muy bien hasta que la estás viendo 24 horas al día, entonces ya empieza a ser Claro, algo distinto, ¿no? Y luego, sobre todo, el escenario de empobrecimiento, porque la mayor correlación que hay entre enfermedad mental es con la pobreza. No porque la pobreza sea causa de enfermedad necesariamente, sino porque la pobreza empeora cualquier cosa y sobre todo la salud. Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Y esos buenos pensamientos, tráemelos para acá. Hoy quiero llenarme de bendiciones y nada más. Pensar positivo, estar siempre activo, es la medicina para sentirme espectacular. Por la fe yo vivo, por la fe camino, y seguro estoy que a mi meta voy a llegar. Yo sí puedo, sí, tengo a Dios de capitán. Mis sueños voy a lograr. Sí, tengo a Dios de capitán. Yo sí puedo, sí, mis sueños voy a lograr.